la noche del viernes 12 de septiembre de 2008, mientras millones de personas se preparaban para disfrutar el fin de semana. Una pequeña élite de banqueros, reguladores y políticos se reunió en secreto en Nueva York. Detrás de las puertas de la Reserva Federal se discutía una posibilidad impensable: dejar caer a uno de los bancos más importantes del planeta. Si tomaban la decisión equivocada, las consecuencias podrían sentirse en cada rincón del mundo. Durante décadas, Wall Street había vivido bajo una regla no escrita. Cuando una institución financiera era demasiado importante para caer, alguien terminaba rescatándola. Pero aquella noche, las cosas eran diferentes. El reloj avanzaba y el tiempo para encontrar una solución se estaba agotando. En el centro de la tormenta se encontraba Lehman Brothers, un banco con más de 150 años de historia. Una institución que había sobrevivido guerras, recesiones y crisis económicas, pero ahora enfrentaba una amenaza diferente creada por su propia ambición. La historia de Lehman Brothers comenzó mucho antes de Wall Street. En 1844, 3 hermanos inmigrantes llegaron a Estados Unidos buscando oportunidades. Henry, Emanuel y Mayer Lehman iniciaron un pequeño negocio de algodón en Alabama. Lo que comenzó como una empresa familiar terminaría convirtiéndose en una de las instituciones financieras más influyentes de la historia moderna. A medida que Estados Unidos se industrializaba, Lehman Brothers creció junto con el país. Participó en el financiamiento de ferrocarriles, industrias y grandes proyectos que ayudaron a construir la economía estadounidense. Década tras década, el banco consolidó una reputación de prestigio y poder. Para comienzos del siglo XXI, Lehman Brothers ya era un gigante financiero global. Administraba cientos de miles de millones de dólares. Operaba en múltiples países y empleaba a miles de personas. Su nombre era sinónimo de influencia dentro de Wall Street. A principios de los años 2000, Estados Unidos vivía una auténtica fiebre inmobiliaria. Los precios de las viviendas subían constantemente. Comprar una casa parecía una apuesta segura. Millones de personas creían que el mercado inmobiliario jamás podría caer, y los grandes bancos comenzaron a actuar como si esa creencia fuera una ley de la naturaleza. Lehman Brothers decidió apostar con fuerza por ese mercado. Cuantas más hipotecas se originaban, más dinero ganaba el banco. Durante años, la estrategia pareció brillante. Los beneficios crecían, los inversionistas celebraban y los ejecutivos recibían enormes bonificaciones. Sin embargo, detrás de la euforia se escondía un problema peligroso. Para mantener el crecimiento, cada vez más préstamos se otorgaban a personas con poca capacidad de pago. Muchos compradores obtenían hipotecas que jamás habrían recibido en condiciones normales. Mientras los precios siguieran subiendo, nadie parecía preocupado. Pero los mercados tienen una característica que los inversionistas suelen olvidar durante las épocas de bonanza. Nada sube para siempre. Y cuando los precios de las viviendas comenzaron a desacelerarse, las grietas ocultas dentro del sistema financiero empezaron a hacerse visibles. Lo que parecía una oportunidad histórica estaba a punto de convertirse en una de las peores crisis económicas jamás registrada. Durante décadas, los bancos habían sido relativamente cuidadosos al otorgar hipotecas, prestaban dinero principalmente a personas con ingresos estables y buen historial crediticio. Pero durante la fiebre inmobiliaria de los años 2000, las reglas comenzaron a cambiar. Cada vez más entidades financieras descubrieron que podían ganar enormes cantidades de dinero, aprobando préstamos a personas que antes habrían sido rechazadas. Así nació el mercado de las hipotecas subprime. En teoría, prestar dinero a clientes con más riesgo parecía una mala idea, pero Wall Street había encontrado una forma de convertir esos préstamos en productos financieros extremadamente rentables. Las hipotecas eran agrupadas, empaquetadas y vendidas a inversionistas de todo el mundo. El riesgo parecía desaparecer. En realidad, solo estaba cambiando de lugar. Lehman Brothers se convirtió en uno de los más grandes participantes. El banco compraba enormes cantidades de hipotecas y las transformaba en instrumentos financieros. Mientras los precios de las viviendas siguieran aumentando, el sistema parecía funcionar perfectamente. Los beneficios crecían año tras año, y pocos querían cuestionar el modelo. Pero había un problema fundamental. Muchos de esos productos estaban construidos sobre préstamos extremadamente frágiles.
Personas con bajos ingresos, deudas elevadas o historiales crediticios deficientes habían recibido financiamiento, que difícilmente podrían mantener durante años. El sistema dependía de una condición peligrosa, que los precios de las viviendas nunca dejarán de subir. Para muchos ejecutivos, las señales de advertencia eran visibles. Algunos analistas comenzaban a expresar dudas sobre la sostenibilidad del mercado. Sin embargo, mientras los beneficios siguieran llegando, pocos estaban dispuestos a reducir el ritmo. En Wall Street, cuestionar una fuente de ganancias multimillonarias rara vez resulta popular. En 2006, comenzaron a aparecer las primeras señales de problemas. El crecimiento de los precios inmobiliarios empezó a desacelerarse. Algunas regiones registraban menos venta, otras mostraban aumentos en los impagos hipotecarios. Para casi todas las personas, eran simples estadísticas. Para quienes entendían el sistema financiero, eran señales de alarma. A medida que más propietarios dejaban de pagar sus hipotecas, el valor de los productos financieros respaldados por esos préstamos comenzó a deteriorarse. Lo que durante años había sido considerado una inversión segura empezaba a perder valor rápidamente. El problema era mucho más grande de lo que parecía. Las hipotecas riesgosas no estaban concentradas en una sola institución. Estaban repartidas por todo el sistema financiero global. Bancos, fondos de inversión, aseguradoras y gobiernos tenían exposición a esos activos. Nadie sabía exactamente quién estaba en riesgo ni cuánto dinero podía perderse. Mientras tanto, Lehman Brothers seguía acumulando enormes posiciones relacionadas con el mercado inmobiliario. Muchos dentro de la empresa creían que la situación mejoraría. Otros simplemente no querían aceptar la magnitud del problema. Lo que estaba ocurriendo ya no era una corrección temporal, era el comienzo de una crisis sistémica. Cuando llegó 2007, la situación empeoró rápidamente. Varias instituciones financieras comenzaron a reportar pérdidas significativas. Fondos de inversión colapsaron. El mercado de crédito empezó a congelarse. Y por primera vez, Wall Street comprendió que la burbuja inmobiliaria no era un problema aislado. Era una amenaza capaz de poner en peligro todo el sistema financiero internacional. Sin saberlo, Lehman Brothers ya se encontraba al borde de un precipicio. A principios de 2008, los problemas ya no podían ocultarse. Lehman Brothers comenzó a reportar pérdidas cada vez más grandes relacionadas con activos inmobiliarios. Lo que durante años había generado ganancias extraordinarias, ahora estaba destruyendo el balance del banco. Los inversionistas empezaron a perder confianza y las acciones de la compañía comenzaron una caída que parecía no tener fin. Cada trimestre traía noticias peores que el anterior. Las pérdidas se acumulaban y los mercados comenzaban a preguntarse una cuestión inquietante. Si Lehman Brothers estaba realmente en problemas, ¿cuántas otras instituciones financieras enfrentaban la misma situación? Los directivos intentaron tranquilizar a los inversionistas. Aseguraban que la situación estaba bajo control y que el banco disponía de suficiente capital para superar la crisis. Pero cada declaración optimista era recibida con más escepticismo. La confianza, el activo más importante de cualquier banco, comenzaba a desaparecer. Durante el verano de 2008, la situación se volvió desesperada. Lehman Brothers necesitaba urgentemente una solución. Algunos ejecutivos buscaban inversionistas externos. Otros intentaban vender parte del negocio. Todos comprendían que el tiempo se estaba agotando. A medida que septiembre avanzaba, Lehman Brothers exploró posibles rescates. Entre los nombres que aparecieron estaban grandes instituciones financieras interesadas en adquirir parte del banco. Durante algunos días pareció posible evitar la catástrofe. Sin embargo, cada negociación tropezaba con el mismo problema. Las pérdidas potenciales eran demasiado grandes y nadie quería asumir el riesgo. Mientras tanto, clientes e inversionistas comenzaban a retirar fondos. Los rumores se multiplicaban. En el mundo financiero, los rumores pueden ser tan peligrosos como los hechos. Cuando suficientes personas creen que una institución puede quebrar, su comportamiento puede convertir ese temor en realidad. El viernes 12 de septiembre de 2008, los líderes financieros fueron convocados a reuniones de emergencia en la Reserva Federal de Nueva York. Durante todo el fin de semana, analizarían una pregunta histórica. ¿Debía rescatarse Lehman Brothers o permitir que quebrara? Durante horas, los ejecutivos intentaron encontrar una solución.
Se discutieron posibles compras, fusiones y rescates. Cada alternativa parecía viable durante unos minutos antes de derrumbarse. Las pérdidas ocultas en los activos inmobiliarios hacían extremadamente difícil calcular cuánto valía realmente el banco. Conforme avanzaba el fin de semana, una realidad comenzó a imponerse. Ninguna institución privada estaba dispuesta a asumir el riesgo, y el gobierno estadounidense tampoco parecía dispuesto a intervenir. La posibilidad de una quiebra que semanas antes parecía imposible, ahora se convertía en el escenario más probable. La noche del domingo 14 de septiembre de 2008, la decisión quedó prácticamente tomada. Después de 158 años de historia, Lehman Brothers no recibiría un rescate. En pocas horas, los mercados abrirían y el mundo descubriría que uno de los bancos más importantes del planeta estaba a punto de desaparecer. Nadie sabía con certeza qué ocurriría después, pero todos entendían que estaban entrando en territorio desconocido. La madrugada del 15 de septiembre de 2008, Lehman Brothers presentó oficialmente su solicitud de quiebra. Con activos por más de $600 mil millones, se convertía en la más grande bancarrota corporativa de la historia de Estados Unidos. Después de 158 años de existencia, una de las instituciones más influyentes de Wall Street dejaba de existir. Cuando los mercados abrieron aquella mañana, el impacto fue inmediato. Los inversionistas de todo el mundo comprendieron que ninguna institución financiera estaba a salvo. Si Lehman Brothers podía desaparecer, cualquier banco podía estar en peligro. Las bolsas comenzaron a desplomarse. Miles de millones de dólares desaparecieron en cuestión de horas. Los mercados de crédito prácticamente se congelaron. Los bancos dejaron de confiar entre sí y el sistema financiero global comenzó a paralizarse. El temor ya no era la quiebra de una empresa. El temor era el colapso de todo el sistema. Lo que comenzó como una crisis inmobiliaria estadounidense se transformó rápidamente en una emergencia global. Empresas redujeron inversiones, bancos restringieron créditos y millones de personas comenzaron a preocuparse por sus empleos, sus ahorros y sus hogares. La economía mundial entraba en una de sus etapas más difíciles desde la Gran Depresión. Los gobiernos reaccionaron con medidas extraordinarias. Bancos centrales inyectaron liquidez y se aprobaron programas de rescate. Se implementaron políticas de emergencia para evitar que otras instituciones siguieran el mismo camino. El objetivo era impedir que el sistema financiero colapsara por completo. Sin embargo, para millones de personas, el daño ya estaba hecho. La crisis provocó desempleo, ejecuciones hipotecarias y pérdidas patrimoniales en numerosos países. Lo ocurrido en Wall Street terminó afectando a familias que jamás habían escuchado hablar de Lehman Brothers. Con el paso de los años, economistas, historiadores y reguladores han debatido una pregunta fundamental. ¿Fue correcto dejar caer a Lehman Brothers? Algunos creen que rescatar al banco habría evitado el caos. Otros sostienen que salvarlo habría reforzado la idea de que las grandes instituciones nunca enfrentan las consecuencias de sus decisiones. Lo que nadie discute es la magnitud de su impacto. La caída de Lehman Brothers cambió la regulación financiera, transformó la manera en que los bancos gestionan el riesgo y dejó lecciones que aún hoy siguen estudiándose en todo el mundo. La historia de Lehman Brothers es también una historia sobre la naturaleza humana, sobre cómo el optimismo puede convertirse en exceso de confianza, sobre cómo las ganancias extraordinarias pueden ocultar riesgos extraordinarios, y sobre cómo las más grandes amenazas no aparecen cuando las cosas van mal, sino cuando todos creen que nada puede salir mal. Hoy, más de una década después de su desaparición, Lehman Brothers sigue siendo el símbolo de una crisis que cambió el mundo, un recordatorio de que incluso las instituciones más poderosas pueden caer cuando el riesgo supera a la prudencia. Pero si crees que esta fue la primera gran burbuja financiera, espera a conocer un episodio aún más sorprendente. Una época en la que una simple flor llegó a valer más que una casa y donde la especulación colectiva creó una de las manías económicas más famosas de todos los tiempos. La próxima semana en Capital Oscuro, la burbuja de los tulipanes, cuando una flor valía más que una casa. Si te interesan las historias reales detrás del dinero, el poder, los imperios empresariales y los grandes colapsos financieros, suscríbete a Capital Oscuro.